Estamos mirando la carta a los tesalonicenses y hemos mirado esta primera sección del capítulo 1 al capítulo 3, donde Pablo describe, podríamos llamar su estrategia misionera. ¿Cuál es su estrategia misionera? Podríamos decir que está enfocada en hablar la palabra de Dios, porque eso es lo que él dice. Ustedes recibieron la palabra no como de hombres, sino como palabra de Dios. Entonces, lo primero que está diciendo es, la estrategia misionera es predicar la verdad, hablar la verdad. Y luego el comportamiento. Dice, recuerden cómo yo me comporté con ustedes, cómo nosotros nos comportamos con ustedes cuando estuvimos, ¿sí? No les hicimos exigencias, no los quisimos manipular, no usamos estrategias humanas para conseguir de parte de ustedes un beneficio personal. Más bien, dice, nosotros hemos sido honestos, transparentes y en lo que hemos podido, mejor ni los hemos molestado, entre otras palabras, ¿no? Y eso también él hace notar la respuesta que a esto viene. Una predicación honesta, transparente, con un modo de vida acorde a la predicación, ha traído como resultado que los tesalonicenses, en tan poco tiempo que estuvo Pablo con ellos, ¿sí?, haya afectado de tal manera que el testimonio de los tesalonicenses, recuerdan, llegó a toda Macedonia. Dice que no era necesario predicarles porque ellos ya habían predicado, habían hablado de tal manera que ya todos conocían. Entonces, Pablo está enmarcando y resaltando todo esto, diciéndoles, ustedes han tenido una verdadera transformación en Cristo porque es notorio a los demás. O sea, los demás pueblos han regresado a ver en Tesalónica un pueblo que ha cambiado, que ha sido transformado y que reconoce el poder de Dios. Hasta ahí, Pablo ha venido hablándoles acerca de ese amor tan grande que tiene por ellos. Siempre lo recuerda con tanto amor. Yo siempre me pregunto cómo es posible que en casi 2 semanas probablemente que tuvo Pablo para estar en Tesalónica, no es más que eso, ¿hay un cambio tan profundo? Bueno, solamente Dios lo puede hacer. Y eso es lo que Pablo les está hablando. Yo siento un gran amor por ustedes. La pasión que siento por ustedes no ha sido solamente en predicar el evangelio, sino en compartir mi vida con ustedes. Hasta ahí muestra y describe por ellos su amor y el ánimo de decirles, ahora que ustedes han seguido nuestro ejemplo, han creído lo que hemos predicado, les animamos a que ustedes perseveren y se mantengan aún en la persecución, porque nosotros también somos perseguidos y ustedes también serán perseguidos. Y esto también debería servir para la iglesia hoy. Recordarnos de que seguir a Cristo también conlleva una persecución. Tal vez nosotros no sentimos como muchos en otros países, pero también hay una persecución. Y de cierta manera, sí, no será como en Corea del Norte o en China, pero también hay una persecución porque hay una persecución, no sé si es del mundo hacia la iglesia, o es un miedo de persecución que tiene la iglesia de no querer mostrarse como es al mundo, como esa lumbrera, como aquella ciudad que se pone sobre la colina de la montaña para que brille a los demás. Porque hay muchos que han decidido vivir una vida cristiana guardándola y ocultándola. Es una vida cristiana de domingo, 4 paredes donde voy y asisto y recibo un mensaje y está bien, pero en mi vida cotidiana no ha habido un cambio, una transformación que sea tan evidente como para los tesalonicenses, como fue de los tesalonicenses para los macedonios, mejor dicho. Y entonces Pablo, si bien es cierto, está sacando a relucir esto, ahora a partir del 4 que vamos a comenzar en este momento, comienza con las exhortaciones. Y a veces cuando oímos exhortaciones dice, ya entonces Pablo sacó la vara
Y como me ven predicar a mí, dicen generalmente el pastor Juan es lo que hace. No, no se trata de sacar vara. La exhortación, y por eso Pablo viene 3 capítulos hablando de lo bien que lo están haciendo. Su ejemplo, todo lo chévere que están haciendo. Pero en el 4 dice, ahora yo los quiero exhortar a más. No les va a decir, ustedes vienen haciendo mal, tengo que corregir. En otras iglesias tal vez sí ha tenido que corregir, y no de esa manera. Siempre su corrección fue la de un padre, la de un apóstol hacia la iglesia, siendo un baluarte de la verdad al predicar la verdad, y entonces guiaba a las iglesias. Entonces, la corrección y la exhortación no debe ser tomada siempre como un acto de una reprensión por algo mal que estoy haciendo, sino a lo bien que estás haciendo, ahora súmale. ¿Recuerdas? En la misma escritura dice, bueno, ya tienes fe, a la fe súmale esperanza, y luego súmale amor, y luego, ¿por qué? Porque la vida cristiana debe ser así, es progresiva, es continua, no es estancada, no es como ya conociste a Cristo y así ya, ok, así te quedaste toda la vida. Hay mucha gente que pasa así, 20, 30 años asistiendo a la iglesia, diciendo conocer a Cristo, pero su vida sigue siendo exactamente igual que el mismo día que le conoció. No digo que los problemas se acaban. Vemos que a los tesalonicenses no se les acabó. Más bien, a los que ya tenían se les sumó la persecución. Pero sin duda, el vivir una vida en Cristo no te arregla los problemas, pero vivir conforme la voluntad de Dios sí te muestra un norte para caminar y comenzar a solucionar todas esas cosas. En cuanto a carácter, comportamiento, finanzas, salud y muchas cosas sí, pero esa es la añadidura de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, con este preámbulo, veamos lo que nos habla Pablo en esto que hemos llamado la vida que agrada a Dios, una vida agradable a Dios. Y comienza diciendo en el 4:1, por lo demás, hermanos, luego de hablarles de todo el amor y la admiración y todo lo que he sentido por ustedes, por todo eso, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Justamente lo que venimos hablando. En la declaración de fe de Westminster, ¿cómo es? ¿No? Westminster. Exactamente, hasta con acento, ¿no? Ok, en la declaración hay una pregunta que dice, ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Cuál es el propósito último del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios. Es un postulado de fe muy importante y en el cual nosotros como congregación también lo creemos. El fin último del ser humano no es ser feliz sobre la tierra, no es llegar a tener casa, dama y chocolate. No, el fin último es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Pues con una vida que agrada a Dios. Y eso es lo que dice, condúzcanse, ¿sí?, con tal comportamiento que sea agradable a Dios y este sea abundante más y más. Si te das cuenta de lo que yo decía hace un momento, es progresivo, es continuo. O sea, está bien, hoy no pude manejar mi carácter, hoy no pude controlar ciertas cosas que dijeron mis labios, pensamientos, lo que vi en la televisión o en el internet, en el celular, yo no sé, no pude controlarlo hoy. Pero mañana la batalla continúa. Y pasado la batalla continúa. Y así, y progresivamente nuestra vida debería ir volviéndose agradable a Dios. Porque dice Pablo, este fue el testimonio que nosotros les dimos, este fue el ejemplo, ahora condúzcanse de esta manera. Nosotros les exhortamos, hermanos, si ustedes han visto algo bueno en nosotros,
Pues ahora yo les exhorto a que ustedes también se conduzcan de esa manera, agradando a Dios, y así abunden cada día más y más. Y el 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No, nuevamente les aclaro, no es que les está llamando la atención porque no lo están haciendo. No, más bien les está diciendo, ustedes ya conocen las instrucciones y lo han venido haciendo, ahora continúen haciéndolo. No se cansen, no desfallezcan, no piensen ustedes que ya llegaron a un nivel de santidad donde es lo suficientemente cómodo como para decir, ya no soy tan pecador como los mundanos, pero tampoco soy tan santo como Pablo. No. El hecho y el llamado es cada día parecernos más a la imagen del varón perfecto. Y este no es Pablo, este es Jesús. Entonces lo que está haciendo Pablo es exhortarle a la iglesia y decirle, iglesia, despierta, necesitamos seguir caminando más y más en santidad para agradar a Dios. Porque el versículo 3 lo dice y Pablo no resume la voluntad de Dios como reglas que seguir. Mira, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Con esto podríamos tener todo el mensaje del día de hoy. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quiero agradar a Dios? ¿Cómo agrado a Dios? Pues haciendo su voluntad. Entonces, a ver, ¿cuáles son las normas? ¿Qué normas tienen en esta iglesia? Aparte de los 10 mandamientos, ¿qué más hacen? ¿Las mujeres se pueden poner pantalón o no se pueden poner pantalón? Se pueden poner aretes, se pueden poner tatuaje, pueden asistir a fiesta, pueden tomar una copa de vino o 2 copas de vino. No, Pablo no está resumiendo el agradar a Dios como un sinnúmero de normas que seguir. ¿Y ustedes qué normas tienen aquí? No sé, no tomar sangre de muerto ni comer carne de ahogado. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Alguna vez te has preguntado para qué Dios me salvó? La respuesta es Dios te salvó para santificarte. ¿Para qué te salvó? Para santificarte, para su gloria. ¿Qué es lo que dice justamente la palabra de Dios en Efesios 5:27? Dice, a fin de presentársela. No necesitan buscarla, pero sí la puedes anotar para que la veas en casa. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la exhortación que hace Pablo, y lo vamos a ver en este capítulo, son a 2 cosas. La una es hacer la voluntad de Dios y la otra es el amor fraternal. Y en cuanto a lo que hablamos de la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que entender lo que tiene que ver o lo que es la santidad. A veces traemos el concepto romanista, ¿sí? Que cuando una persona muere, entonces se evalúa su vida y en base a eso se le declara santo, ¿no? Se le reconoce como un santo. Pero la Biblia no dice eso. Dice que nosotros debemos vivir vidas santas. Ya muertos, ¿qué dice la Escritura? Viene el juicio y luego la recompensa para cada quien. ¿Sí? Para el que fue al juicio de Dios, pues será el lago de fuego. Y para quienes tienen abogado en Cristo Jesús, pues será la vida eterna, que es la promesa de su salvación. Entonces, queridos hermanos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que vivamos una vida separadas para Él, haciendo su voluntad, alineándonos con Él, porque su voluntad es limpiarnos de lo que nosotros un día decidimos enlodarnos. Desde el pecado inicial, el pecado original, hasta nuestros días, el hombre
tiene la tendencia a revolcarse en el fango porque su naturaleza es pecaminosa. Pero para eso apareció Cristo, el Hijo de Dios, para cambiar nuestra naturaleza y transformarla a la de Él, llamándonos a la santificación, día a día, o como dice aquí, abundéis más y más. Yo con esto me preguntaba, porque sin duda esto tiene que ir desencadenando en una serie de preguntas para cada uno de nosotros mismos. Desde que Cristo ha tocado mi vida, ¿cómo ha sido transformada? ¿Cuánta evidencia hay de esa transformación? Porque creo que es importante, ¿no? Yo sé y reconozco y he reconocido muchas veces que tengo un carácter muy fuerte. Y no digo que el carácter fuerte sea malo. El no saber manejar el carácter fuerte es malo. Así como manejar un carácter que es débil. Si no sabes manejar un carácter que es débil, también es malo. ¿Sí? El carácter debe ser manejable y moldeable. ¿Para quién? ¿Para tu cónyuge? ¿Para tus hijos? ¿Para agradarle? No, es para agradarle a Dios. Posteriormente sí será para tu esposa, porque siempre digo esto a los casados. Los casados tenemos dos congojas y el apóstol Pablo mismo lo dijo. El casado tiene que agradar a Dios y tiene que agradar a su cónyuge. Y a veces es más fácil agradarle a Dios, creo. Es un chiste, sí. Es complejo, es complejo. Pero sí tenemos que ser transformados. O sea, la salvación en nuestra vida debe ser evidente. Y entonces Pablo sí deja notar algunas cosas, no como poniéndolo en un listado, sino como hablando profundidades hacia el corazón de los tesalonicenses, y creo que hoy muy valedero para nosotros. Continúa diciendo el 3, que os apartéis de fornicación. Es muy puntual, Pablo, no os dice que apartéis de pecado. Habla de la fornicación porque está hablando de un pecado que es como todos los demás, pero la consecuencia de este pecado es muy invasiva. No solamente daña a la persona que lo hace, sino daña a la persona con quien lo practica. Y daña a las personas que están a su alrededor. Y trae consecuencias que no solamente afectan a la persona, a la pareja, a la familia, sino que afectan a la sociedad. Entonces, cuando está hablando de la fornicación, no está hablando de cualquier cosa. Está hablando de un mal que había en ese tiempo y en este tiempo también. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema principal de divorcio? ¿Sí? El primero es el adulterio y el segundo es las finanzas. El adulterio. Y no es el adulterio necesariamente porque alguien se fue con otra persona, sino porque alguien pasaba mucho tiempo en una habitación solo viendo imágenes de otras personas. O porque salía a la calle y no podía contener sus ojos libidinosos. Y no solo me refiero a los varones, también me refiero a las mujeres. Porque hoy por hoy las estadísticas cambiaron. Ya no son más los hombres infieles que las mujeres. Ahora son más las mujeres infieles que los hombres. Estadísticas que nos muestran la putrefacción de un mundo apartado de Dios. No se llama liberación femenina. Se llama estupidez humana. Pecado. Eso es como se llama. Tenemos que hablar las cosas como son, porque si la iglesia pierde su luz, ¿quién alumbrará a un mundo oscuro? Hablar claramente las cosas no quiere decir que tengamos odio contra personas que no están alineadas con nuestra forma de pensar. No, eso es una secta. Nosotros queremos enseñarle al mundo la verdad de Cristo. Pero si el mundo la quiere rechazar, no nos han rechazado a nosotros. Es a Cristo a quien han rechazado.
Por tanto, no es nuestra pelea, pero sí es nuestra función predicarle a la gente. Y Pablo está diciendo, yo les animo a que ustedes se mantengan en santidad. Y para mantenerse en santidad, aléjate de la fornicación, porque este pecado te corrompe a ti, te corrompe a tu familia y corrompe a la sociedad. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mira que Pablo no está hablando, tiene que mantener a su esposa con mucho cariño, con mucho amor. No, Pedro era ese, porque Pedro pues tenía esposa y tenía la suegra y que lo ayudaba a que sea, ¿sí?, bien cariñoso. Y está bien. Pero Pablo nos está hablando en el contexto de una verdad muy cierta, queridos hermanos, y que es confrontativa para nosotros los varones. Porque dice que tengamos a nuestra esposa en santidad y honor. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Porque es al varón al que le está dando la responsabilidad de que su esposa se permanezca de esa manera, santa y con honra. Eso conlleva un discipulado. Y para tener un discípulo uno tiene que convertirse en un maestro. Queridos varones, debemos ser maestros. Y para ser un maestro, la diferencia entre un maestro y un pupilo es que el maestro ya está viviéndolo en su propia vida. Ya lo está ejecutando en su vida. El pupilo lo está aprendiendo para ejecutarlo en su vida. El maestro es alguien que ya lo conoce y lo ha ejecutado. Tal vez no al 100% en su vida, pero tiene grandes rasgos que muestran de que eso es posible en su propia vida. Y no por su fuerza, sino por el Espíritu Santo que mora en ti, te capacita para vivir una vida santa como la vivió Cristo y no como nuestras fuerzas lo pueden dar. Por eso dice, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Ok? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí hago una pausa y realmente hasta ahí es el meollo profundo de lo que quiero mostrarles. El resto es el fruto de vivir agradándole a Dios. Pero yo quiero que aquí podamos entender de que sí hay una diferencia entre el cristiano y el gentil, entre el mundano y el que conoce a Cristo. ¿Y por qué lo dice, hermanos, si eso debería ser obvio? Claro que debería ser obvio, pero no se nota muchas veces, queridos hermanos. Porque a veces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia en el noviazgo de nuestros jóvenes? ¿Les gusta una chica? Se acercan a la chica, se ponen de acuerdo y comienzan a salir juntos y el papá se entera una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses después. No estoy hablando de afuera, estoy hablando de la iglesia. ¿En qué se diferencia eso con lo de afuera? Era la pregunta. ¿Cómo se diferencia cuando una persona escoge a una persona ya para casarse? Es que nos enamoramos, nos gustamos y queremos casarnos. ¿Eso no es lo mismo que hacen los de afuera? Y para un trabajo, y para una casa, y para participar de la generosidad, y para... Realmente uno se pone a pensar y dice, ¿dónde está la diferencia? Y eso es lo preocupante. Y entonces Pablo está diciendo, ok, ustedes ya están viviendo una vida de esta manera, queridos tesalonicenses. Pero ahora yo los animo a que eso sea más notorio aún. Que, o sea, eso vaya concordando mucho más. Si te quedaste estancado en la vida espiritual, pues entonces debería preocuparte porque son ríos de agua vida, es agua circulando, no son pozos de agua estancada. Más y más.
voluntad de Dios, para la gloria de Dios. 3 frases que deberían estar en nuestra cabeza ya posicionadas para terminar cuestionándonos si lo estamos haciendo o no. Porque yo me imagino que el propósito de Pablo al escribir esta carta emocionante a los tesalonicenses, porque es una carta emocionante. Pablo dice 2 semanas ahí, ¿qué pudimos haber hecho nosotros? Y luego llega Timoteo y dice, oye, la iglesia está espectacular. Está en pleno avivamiento. Entonces él dice, wow, genial. ¿Y cómo están viviendo? Bueno, aquí parece que es la respuesta que está teniendo la respuesta que está teniendo la iglesia de Tesalónica a una consulta que ha llevado Timoteo. O sea, mira, ya estamos haciendo todo esto, Pablo, estamos haciendo todo lo que nos enseñaste, pero ¿qué más tenemos que hacer? Y entonces muy probablemente, solamente estoy sacando conjeturas, muy probablemente había gente que estaba viviendo en fornicación. Y nuevamente, fornicación no es nada más tener sexo antes del matrimonio o sexo cuando estás casado. No, la fornicación conlleva muchas cosas. Fornicar tiene una connotación de introducir algo que no pertenece a eso. ¿Ya? Cuando adulteras, cuando traes algo que es extraño a, o cuando utilizas una herramienta para algo distinto de, podría considerarse como fornicación. Entonces, si yo cojo un destornillador y lo quiero utilizar como martillo, ¿podría decirse que está fornicando? Sí, porque el uso no es para ese. ¿Ya? El uso debe ser dado en el momento y en el lugar adecuado. Cuando está fuera de eso, es fornicación. Y eso corrompe la sociedad. Y Pablo dice, ojo, eso no lo hagan. Porque si ustedes están fornicando, entonces, ¿qué los diferencia de los mundanos, no? Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os he dicho y testificado. La santificación conlleva 2 partes. Conlleva una parte positiva y una parte negativa. Cuando digo negativa no quiero decir que es mala, sino que es recibida como carga. Es como cuando alguien te da, tus papás te ponen límites en la casa, ¿sí? Entonces, cuando tus papás te ponen límite en la casa, no te agrada, aunque es por tu bien. Entonces esa podría ser considerada la carga negativa. Entonces la carga negativa en este caso es, ojo, ustedes no pueden. Iglesia, ustedes no pueden practicar la fornicación. No podemos ser parte de la fornicación porque si somos fornicarios, somos parte del mundo. Eso es lo que más o menos está, ¿sí? Y la otra es que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. O sea, no agravíe ni engañe en nada. Son cosas fuertes. A su hermano. Dice, ¿por qué? Porque el Señor es vengador de esto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si hacemos estas cosas serán juzgadas. No nos equivoquemos. Nadie puede engañar a Dios. Si tú miras pornografía en tu cuarto, en el celular, y crees que nadie te ve y que eso no trae consecuencias, más temprano que tarde te darás cuenta cómo eso ha afectado tu vida matrimonial y personal. Así de sencillo. Si estás practicando sexo y dices, no, es que yo le amo a esta persona y como a la final nos vamos a casar, tarde o temprano vendrá un hijo que claro que es herencia de Dios, pero en el momento inadecuado, esa herencia puede ser como una patada donde más te duela. Porque esa es la verdad. Y eso entre algunas cosas. No hablemos de SIDA, sífilis, gonorrea y otras tantas enfermedades. Porque no solamente es SIDA. Y saben que Loja y la provincia de Loja es de las que más contagios tienen. También son estadísticas. Y no quisiera que ninguno de nosotros se convierta en parte de una estadística
por no saber tener en honra y santidad su cuerpo y tener en honra y santidad a su esposa si eres casado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad, dice el versículo 7. Hay un llamado, y muchos son los llamados y pocos los escogidos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un llamado a tu santidad. Y no, tú estás llamado. Tú, yo. Todos aquí estamos llamados a vivir en santidad. No es un llamado para el que vive al lado. No, es para tú que hoy viniste a este lugar. Es porque Dios te trajo y quería que escuches que tú estás llamado a vivir en santidad y que Él sabe que es muy difícil. Es verdad, es imposible para ti vivir en santidad. Pero para eso Él te ha dado al Espíritu Santo de Dios que vive en ti y te capacita y te fortalece para que puedas vivir día tras día una vida en santidad, para la gloria de aquel que te ha llamado a santidad. Así que, dice el 8, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Creo que debía haberme quedado en casa? No, hermanos. Si hoy Dios te trajo aquí, es porque es un llamado para ti. Y si hoy yo estoy predicando este mensaje, es porque el principal llamado soy yo. Porque yo también me siento aludido con lo que la palabra de Dios está diciendo. No es aquí el que ya lo hizo enseñándoles a los que no lo hacen. Es un llamado para la iglesia, para que nosotros vivamos en santidad, queridos hermanos, alejándonos de la fornicación y dejando el engaño a un lado, viviendo vidas honestas y transparentes. Sí, sin duda eso no nos da salvación, pero eso es el fruto de la salvación. Y si tú eres salvo, tú estás obligado, llamado a vivir de esa manera. Caso contrario, estás glorificándote a ti, no estás glorificando a aquel que debes glorificar, que es Dios, nuestro Señor. ¿Por qué estás aquí? Si es por Él, entonces glorifícalo a Él. Si no es por Él, evítate levantarte tan temprano. Porque cualquier causa fuera de adorarlo a Él es causa equivocada. Ver a los hermanos, compartir el refrigerio, todo es chévere y es parte de la vida cristiana. Pero las partes de la vida cristiana no hacen una vida cristiana. Vivir en la voluntad de Dios todo el tiempo. Eso quiere decir en el trabajo. Eso quiere decir en la casa. Eso quiere decir cuando estás viendo televisión, cuando estás en los estudios. Cuando estamos solos, hermanos, cuando estamos solos. Y cuando estamos solos no me refiero a cuando no hay gente. Cuando estamos solos aquí, ¿qué pensamos? ¿De qué alimentamos nuestro ser? Filipenses 4:8, hermanos. Aliméntense. Si hay algo bueno, si hay algo digno, si hay algo de honra, en eso piensa. ¿Has pensado así en tu matrimonio últimamente? ¿Has pensado así en tus hijos últimamente? En tu emprendimiento, en tu trabajo, en tu estudio, en tu desocupación, en lo que quiera que estés viviendo en este momento, ¿has pensado de esa manera? Si hay algo bueno, hay algo digno, en eso pensar. A eso dale la gloria. Porque finalmente estamos aquí para darle la gloria. Si no lo hacemos, si esto desecha el hombre, entonces no nos ha desechado a nosotros, sino ha desechado palabra de Dios y voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y con esto voy terminando. Pero acerca del amor fraternal. Les dije que eran dos temas. El uno, la voluntad de Dios. Y el otro es el amor fraternal. ¿Qué es la consecuencia de? Porque el amor fraternal es la consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Él quiere que nos amemos fraternalmente. No tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
¿Cuándo aprendimos de Dios eso? Pues cuando Él nos amó primero. Cuando por amor, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No es necesario que los apóstoles, no es necesario que los pastores estemos recordándoles cuánto Dios nos ama. Mira la cruz. Mira la cruz. No es un símbolo nada más. Es un hecho de que el Hijo de Dios subió a un madero y se hizo maldito para que los malditos pecadores sean benditos en Dios mismo. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia, pues os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. Y nuevamente lo vuelve a decir, más y más. Hermanos, ustedes lo están haciendo, dice. No echen al traste capítulo 1, 2 y 3, que es Iglesia de Tesalónica, ¡qué bien! Vamos, ustedes lo están haciendo, son un gran testimonio. No lo echen ahora por la exhortación. La exhortación es, vamos a más. ¿Estás haciéndolo? Hazlo mejor. ¿Estás luchando por ser un mejor esposo? Vamos más. ¿Estás luchando por ser un buen trabajador? Vamos más allá. Una buena esposa, vamos más allá. Un buen hijo, vamos más allá. Un buen estudiante, lo que sea que tú estés haciendo, más allá. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a ser un mejor padre, un mejor trabajador, un mejor... No, porque la unión de toda tu vida hace la integridad de un cristiano. Porque la integridad cristiana es en todo lado que estamos. No es el domingo de iglesia, no es cuando me reúno con los hermanitos, es cuando estoy con los inconversos, cuando realmente o brillo o me diluyo en ellos de tal manera que no se nota que hay un cristiano entre ellos. Es una exhortación directa al corazón. Y no es una exhortación de Pablo. Porque la exhortación de Pablo hubiera llegado a Tesalónica y tal vez en Tesalónica hubiera quedado. Es una exhortación de Dios a nosotros, sus hijos, su iglesia, de la cual, ¡wow!, está contento. Pero dice, vamos más allá. Más y más. Más y más. Purifícate porque Él mismo lo está haciendo para presentarse. ¿Recuerdas Efesios? Para presentarse a sí mismo. Él está haciendo. Deja que obre en ti. No seas piedra de tropiezo, no para otros, sino para ti mismo. 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Si no viniera contextualizado, Pablo les estaría diciendo, vean, métanse en sus cosas, no estén hablando de los demás y vean por ustedes mismos. Pero en el contexto nos está diciendo eso, pero en eso no te olvides del amor fraternal y amar a los demás. Porque en realidad también está diciendo eso. Oye, a veces te ocupas tanto de todo el mundo que tú mismo estás dejando de ver en ti mismo lo que está pasando. A mí me pasó durante mucho tiempo que para mí era fácil ver la paja en el ojo ajeno. Ya con la parada, como uno dice. ¿Dónde Dios? Este te está cogiendo de tal cosa, Y entonces uno puede creer que, es que yo estoy andando en santidad, entonces puedo ver el pecado de los demás. No, esa es la mentira de Satanás para que tú te estés fijando en todos los demás, menos te estés fijando en ti mismo y qué está pasando en tu vida. Y Pablo está diciéndolo, oye, esto, preocúpate en tener tranquilidad. Mira este consejo tan chévere. Yo pensé que solo lo decía en la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera también lo dice.
con una misma palabra. Hey, vive una vida tranquila. Hey, tesalonicenses, ustedes paren un rato. Hey, iglesia de Loja, paren un rato. Hey, congregación de Arco, paren un rato, vivan vidas tranquilas. Vivan la vida poniendo su energía, su tiempo, sus pensamientos en lo que vale la pena. ¿Y qué vale más la pena que hacer la voluntad de Dios? Y vivan tranquilos. Porque si tú vives de esa manera, fíjate, hacer la voluntad de Dios es dejar la fornicación. Si yo no soy un fornicario, no tengo nada que ocultarle a nadie. Puede entrar mi esposa el rato que quiera y yo estoy con el celular, con la pantalla ahí, no hay nada. Me puedo meter al celular en el baño y tengo tal confianza y libertad de saber que nada está pasando. Aquí, ay, ya se metió con el celular al baño, ay, solo pasa con el celular en el baño. ¿Qué? O sea, ¿por qué? Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, puede vivir tranquilo. Cuando uno no es mentiroso, ¿sí? No tiene que andar tapando las huellas. Cuando uno no es ladrón, no tiene que andar tratando de que no le descubran. Cuando uno vive la voluntad de Dios, puede vivir tranquilo porque es libre, porque Él nos ha hecho libres. Entonces, ¿dónde está lo malo de hacer la voluntad de Dios si finalmente lo que Él quiere es nuestro bienestar? Porque pensamientos de bien tiene para nosotros. ¿Dónde está la exhortación que busca en nosotros algo malo? No, es una exhortación que nos lleva a vida, a verdad, a transparencia, a vivir una vida glorificando al Señor. A fin, este es el fin, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Fíjense, hermanos. Fíjense, hermanos, no ha sido de vivir bien entre nosotros. Ay, es que el hermanito es chévere. Pero vas y le preguntas al de afuera, ¿qué va a ser chévere? La recontramata a la esposa, los grita a los hijos. Aquí en la tienda me debe 6 meses. Se va a dar la vuelta a la manzana para no pagarme. Con los de afuera es la reputación, queridos hermanos. Con esos que a veces nos llenamos la boca criticando. ¿Qué dicen ellos de nosotros? Ay, esos son una secta ahí de horrible, ¿no? Todos amargados y todo. Oh, wow, esos tienen algo diferente. Esos están viviendo la vida que yo quiero vivir. Enséñame el camino a vivir como tú vives. Debería ser lo que el mundano dice acerca de nosotros. Porque de esa manera estamos glorificando a Dios, porque finalmente no somos nosotros, es Él obrando en nosotros. Y no tengas necesidad de nada. No solamente es financiero. ¿Alguna vez has tenido necesidad de pedirle perdón a alguien? Qué feo que es. A mí me parece feo. No es que yo hoy voy a pedirle perdón a alguien que me siento súper chévere. No, me siento mal. ¿Por qué? Porque me siento avergonzado, porque me siento terrible, no sé qué me vaya a decir. Y si me dice, sí, ya ves, vos así eres, no, tal vez no aguanto. Entonces no es fácil. ¿Por qué? Entonces mejor conduzcámonos según la voluntad de Dios, alejándonos de fornicación y dejando el engaño, que finalmente es lo mismo, porque la fornicación es engaño. Entonces dice, dejemos de vivir vidas engañándonos. O hacemos la voluntad de Dios, este es el fin de la predicación. O hacemos la voluntad de Dios, honestamente, aun cuando nos cuesta, porque nos cuesta. Pide perdón, no quiero. Entonces sigue viviendo como tú quieres. Pido perdón y tengo que pedir perdón. Es que no siento pedir perdón, eso sí lo entiendo. Pero haz lo que Dios te ha mandado y el sentimiento se irá alineando a la voluntad de Dios. Los sentimientos no pueden gobernar tu vida. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el resentimiento, hasta cuándo vas a dejar que la falta de perdón evite que hagas esa llamada para reconciliarse con esa persona que estás necesitando reconciliarte? Y eso aplícalo con muchas otras cosas. ¿Hay muros que hay que establecer con ciertas personas? Sí, por protección, pero no por dolor, no por ira.
Necesitamos vivir vidas agradándole a Dios. Y eso es haciendo su voluntad. Pongámonos de pie.